Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la visita del Papa León XIV a la cripta y a la tumba de Antonio Gaudí en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, en el marco de su cuarto viaje apostólico, en esta ocasión visitando España. Hoy 10 de junio, miércoles de la 10ª semana del tiempo ordinario, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va, y un saludo especial a quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Cuando ya el Santo Padre está recorriendo los últimos metros para llegar a la Basílica de la Sagrada Familia y poder dirigirse a la cripta y a la tumba de este gran arquitecto de Dios, Antonio Gaudí, saludamos a las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están con nosotros, llevando hasta sus hogares este momento de oración del Santo Padre. Especialmente saludamos en España a Setelmont TV de Alicante, a Popular Televisión de Murcia, a EWTN Radio y Televisión, a nuestros amigos de El Sembrador Radio y Televisión con sus 15 canales en el continente americano, a Pax TV de Perú, a Valores Media en el Valle de San Fernando en California, a Radio Vicentina en Chile, a Radio Magna en Chubut, Argentina, a Radio Luz de El Salvador, Radio Fides de Costa Rica, Radio La Voz de María en Ecuador, Radio María en Argentina, Radio María en El Salvador, Radio María en Paraguay, Radio María en Colombia, Radio María en Venezuela. En los Estados Unidos saludamos a Radio Paz de Miami, a Radio Vida en Abundancia en Washington, Radio Inmaculada y Santa Teresita Radio. Un saludo especial también a nuestros amigos del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM, y a nuestros hermanos de la Confederación de Religiosos y Religiosas de América Latina, la CLAR, que retransmiten este momento de visita del Santo Padre a través de sus redes sociales y sus plataformas digitales. Este es el entusiasmo con el cual están recibiendo al Santo Padre aquí en las calles de Barcelona, a inmediaciones de la Basílica de la Sagrada Familia. Como les hemos indicado al inicio de la transmisión, el Santo Padre va a realizar esta visita a donde se encuentra lo que es la cripta de este templo, pero también un momento de oración ante el Santísimo y luego también ante la tumba del arquitecto de esta obra artística y sobre todo escultural que nos ha dejado para nuestro tiempo y para la historia. Estamos en este quinto día de viaje apostólico, un viaje apostólico que inició el 6 de junio pasado, con una primera etapa en Madrid, y después de esa etapa, de esos 3 días en Madrid, el cuarto día el Santo Padre se dirigió hasta Barcelona. Actualmente se encuentra en Barcelona. A su llegada el día de ayer, martes 9 de junio, el Santo Padre encontró a la comunidad diocesana de Barcelona. Con ellos rezó la hora media en la Catedral de Santa Cruz y Santa Eulalia. Y luego en la noche, el día de ayer, pudimos tener y llevar hasta sus hogares esa hermosa vigilia de oración en el Estadio Olímpico Luis Companys, donde participaron alrededor de 40,000 personas, rezando, cantando, manifestando su alegría al Santo Padre por su presencia, por su cercanía, por las palabras que le ha dirigido a todas estas personas, y sobre todo por las respuestas que dio a los diferentes testimonios que se presentaron en este Estadio Olímpico Luis Companys de Barcelona. El día de hoy, en cambio, miércoles 10 de junio, ha iniciado bastante
temprano sus actividades, realizando algunas visitas. Entre ellas, a las 10:50 de la mañana más o menos, ha visitado el centro penitenciario Brians 1, donde están recluidas sobre todo mujeres, y se hace toda una labor pastoral y social de reinserción en la sociedad. Hemos podido también escuchar sus testimonios, ver y conocer de cerca la historia de algunas de estas mujeres que están recluidas en este centro penitenciario, y sobre todo las palabras del Papa León XIV a todas ellas y a toda la comunidad que trabaja en esta cárcel. Luego, alrededor del mediodía, el Santo Padre se dirigió a la abadía de Nuestra Señora de Montserrat, en la montaña, para poder rezar el Santo Rosario ante la patrona de Barcelona. Desde allí ha podido elevar su oración a Nuestra Madre, la Virgen María, rezando con unas 7.000 personas que se congregaron en la explanada del santuario, y con ellos compartiendo también algunos momentos de oración y de fraternidad. Luego, a la 1 de la tarde, el Santo Padre se dirigió a la comunidad benedictina de Montserrat. Allí pudo tener la comida y ha almorzado, y enseguida descansó un momento para luego, ahora a las 4:30 de la tarde, tuvo el encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesana de Barcelona en la iglesia de San Agustín. Ha sido un momento bastante fraterno el que vivió el Santo Padre en la iglesia de San Agustín, no solamente porque esta iglesia pertenece al orden de los agustinos, no solamente porque en esta parroquia se congregan diferentes grupos de migrantes. El párroco señalaba que en este lugar se reúnen los migrantes filipinos, los migrantes latinoamericanos, y era un barrio bastante marginal, donde la presencia de emigrantes es bastante grande y bastante fuerte. Pero también, sobre todo, fue un momento de fraternidad por las preguntas que le hicieron al Papa. Querían conocer un poco más. Recordamos hace unos instantes las preguntas de ese niño Renzo de 6 años, que le pregunta si quería ser papa, que le preguntó si en algún momento lo había pensado, si le gustaba el fútbol y cómo se puede perdonar, entre las preguntas que este niño le dirigió en una carta que le había escrito al Santo Padre. Ya vemos que algunos coches de la delegación, de la comitiva que acompaña al Santo Padre, está llegando al lado izquierdo de la Basílica de la Sagrada Familia. Entre ellos está el rey Felipe y la reina Leticia. Hacen su llegada aquí a esta Basílica de Barcelona. Son recibidos por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y juntos van a ingresar al templo, donde, como señalamos, vamos a tener un momento de oración y de visita a la cripta del Santo Padre, y luego va a celebrar la Santa Misa dentro de la Basílica, y concluirá el acto con la bendición de la Torre de Jesucristo, una de las torres más altas de las basílicas y de las iglesias en todo el mundo. El rey Felipe ha recibido por el presidente de Cataluña y también por las autoridades de esta parte de España. Ahí podemos apreciar una de las tomas de este imponente templo, de esta basílica, que es una obra de arte en todos los sentidos, y que no solamente es un lugar donde se celebra, se vive la fe, se vive la espiritualidad, sino también un lugar de estudio, un lugar de admiración para las diferentes ramas de la ciencia, entre ellas la arquitectura, el arte, la música. Volvemos a esta hermosa ciudad que recibe al Santo Padre, a Barcelona, y estábamos comentando el encuentro que ha tenido con las realidades de caridad y asistencia diocesana. El Santo Padre ha podido también conocer la labor que viene desarrollando los diferentes grupos, entre ellos Cáritas de Barcelona y otras asociaciones y movimientos que trabajan en favor de las personas menos favorecidas de esta región.
el Santo Padre ha podido con ellos compartir y sobre todo responder a sus inquietudes, alentando el trabajo que vienen realizando por poder acercar no solamente una ayuda material a las personas menos favorecidas, sino también acercar el Evangelio, la alegría de la fe, la alegría de poder anunciar y transmitir a Jesucristo. Ahí el Santo Padre continúa en este mar de gente que se ha congregado a inmediaciones de la Basílica de la Sagrada Familia. Vemos que los vehículos van avanzando lentamente, hay bastante resguardo policial a los alrededores para poder contener esta multitud de personas que se ha volcado a las calles para poder saludar, tomar una foto, agitar las manos y poder ser correspondido por el saludo del Santo Padre. El Papa por su parte va bendiciendo a todos los niños que se le acercan y que les presentan. El Santo Padre bendice a los pequeños como lo hace aquí en la audiencia general en la Plaza de San Pedro, y lo mismo está haciendo por las calles de Barcelona. Vemos ese entusiasmo, vemos la alegría sobre todo de los jóvenes, muchos jóvenes en las calles, que es una generación que ve y recibe por primera vez a un pontífice. Recordemos que el último papa que visitó España fue Benedicto XVI hace 15 años atrás, y desde hace 15 años no contaban con la visita del Santo Padre. Ahora eso se ha hecho realidad, ahora la gente manifiesta esa alegría, manifiesta su emoción de poder tener al Papa con ellos durante estos días que está visitando no solamente la iglesia, sino también les está confirmando en la fe, está escuchando sus problemas, sus preocupaciones, como decía ayer en la vigilia, las cruces diarias que llevan las personas en Madrid, en Barcelona, y también las cruces diarias que llevamos todos nosotros, al cual el Papa ha dicho: en esos momentos de dificultad tenemos que acercarnos, tenemos que pedir, y como ponía el ejemplo de Job, como Job incluso tenemos que gritar: Señor, que no nos deje solos, Señor, que no nos abandone. Y precisamente decía, es ahí donde el Señor está más cerca de nosotros. Estas eran las palabras de aliento, estas eran las palabras con las cuales el Santo Padre alentaba a esa comunidad, y sobre todo a esos 40,000 fieles, jóvenes, familias que estaban presentes el día de ayer en el Estadio Luis Companys para esa vigilia de oración. Y hoy la gente continúa desplazándose hacia lo que es la Basílica de la Sagrada Familia. Se han instalado diferentes pantallas gigantes para poder seguir el evento, ya que el interior de la basílica está repleta. Hay diferentes lugares donde se va a poder seguir también la celebración de la Santa Misa. Así es que las personas están tratando de llegar hasta estos puntos para poder participar, sea en el momento de oración como también en el momento de la Santa Misa, que va a presidir el Papa León XIV en este templo magnífico de la Sagrada Familia. Logramos apreciar no solamente la cantidad de banderas españolas, sino también diferentes banderas de América Latina. Entre ellos hemos visto la bandera peruana, la bandera de Colombia, por ahí una bandera de Argentina, la bandera de Ecuador, banderas de los migrantes de estos países que han sido acogidos en España, y especialmente en esta región, en esta parte del país, en Barcelona y toda Cataluña. Ahí vemos una bandera de Colombia,
Es una fiesta no solamente para el pueblo español, sino también para todas las personas hispanoamericanos, latinoamericanos que se encuentran habitando, viviendo en este país que los ha recibido y en el cual han podido integrarse. Y de eso precisamente nos hablaba hace, hace una hora aproximadamente las realidades de caridad y asistencia diocesana en la iglesia de San Agustín, como el Santo Padre ha podido conocer de cerca todo el trabajo que se viene realizando para poder ayudar, no solamente como señalábamos, materialmente a estas personas, sino también ayudarlos a integrarse dentro de la sociedad española, un trabajo importante que viene realizando la Iglesia junto con las diferentes instituciones caritativas y sociales que trabajan en esta parte de España. Ahí están las personas en las calles, trepados en los árboles, en las veredas, en las partes altas para poder apreciar el paso del Santo Padre. En realidad es una distancia no muy extensa, no muy larga, pero como vemos el recorrido de los vehículos es a paso de camino, prácticamente están yendo muy lento por la cantidad de personas que están abarrotando las calles de Barcelona. Y ahí tenemos una vista aérea de lo que es esta ciudad, de lo que es la Basílica de la Sagrada Familia, esta basílica, este templo maravilloso en la cual estamos apreciando, y también el mar español que da a las espaldas de la Basílica de la Sagrada Familia. Una de las características de este templo es de que tiene estas ramificaciones en sus torres, las torres que sostienen la parte superior, la parte central de la basílica en la cual está ubicada la Torre de Jesucristo, precisamente porque está compuesto por columnas, pequeñas columnas que dan ese sentido de estar en un bosque. Son una técnica arquitectónica bastante particular que se llama la técnica de los árboles, y que más adelante, cuando veamos el interior de la cripta, vamos a poder entender mejor este detalle interesante de la Basílica de la Sagrada Familia, y cómo cuando uno está a su interior tiene esa sensación, esa perspectiva de estar en un bosque, porque a su alrededor ve pequeñas y delgadas columnas que sostienen toda una estructura inmensa que se eleva sobre ellos. Y aquí volvemos a escuchar estos himnos y coros. Esta es la juventud del Papa, que muchos jóvenes, que muchas personas están aclamando y gritando a lo largo de las calles de Barcelona. Ahí vemos a inmediaciones de la Basílica de la Sagrada Familia. Quedan aproximadamente unas 2, 3 cuadras antes de llegar, hasta 4 podemos alcanzar, para poder alcanzar y llegar hasta la Basílica de la Sagrada Familia que tenemos al lado derecho de sus pantallas. Así es que ya falta poco, y en tanto vamos entrando en lo que es este personaje autor de esta basílica, Antonio Gaudí, que nació un 25 de junio de 1852, y precisamente este año tiene un aniversario particular. En Rués, según algunos biógrafos, y en Ruidón, según otros biógrafos, un pequeño poblado donde la familia transcurría las vacaciones de verano. Provenía de una familia de escultores que permitió al joven Antonio Gaudí de adquirir una particular habilidad en lo que era trabajar en los espacios y en el volumen, mientras ayudaba a su padre y también al abuelo en el laboratorio de familia. Ellos eran una especie de herreros, trabajaban con el fierro. Gaudí era un niño de buena salud, pero en algún momento también su salud fue delicada, motivo por el cual fue obligado a pasar mucho tiempo en un lugar de descanso.
donde transcurría horas a contemplar la naturaleza. Y él en algún momento en alguna biografía señaló que la naturaleza era su gran maestra que le había transmitido el conocimiento más alto de lo que era la realidad y el mundo. En 1870 se transfirió a Barcelona para seguir sus estudios de arquitectura. Fue un estudiante irregular que mostraba ya signos de genialidad que le abrieron las puertas para colaborar con algunos de sus profesores. En 1878 completó los estudios en la Escuela de Arquitectura y el director Elis Regent declaró: "No sé si hemos dado el título a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá". Esta fue la afirmación del director de esa Escuela de Arquitectura en 1878, y la historia precisamente ha demostrado que el título fue otorgado a un genio. Una vez que obtuvo el título de estudios, Gaudí se estableció autónomamente en Barcelona y puso un estudio en Vía del Cal, donde hay un gran lugar donde pudo trabajar con bastante dedicación. Inició su inconfundible trabajo arquitectónico, gran parte de la cual hoy es Patrimonio Mundial de la Humanidad. En 1878 el artista encontró a Eusebi Güell, promotor de la industria nacional con una destacada pasión por el arte, y sus caminos se entrelazaron dando lugar a una de las relaciones de amistad más grandes de la historia. Más allá de esta amistad con Güell, Gaudí recibió numerosos encargos y propuestas para poder realizar proyectos de arquitectura, muchos de los cuales se convirtieron en realidad, mientras otros proyectos se quedaron sobre los papeles de dibujo. Durante su fase de madurez logró conseguir diferentes obras y realizar diferentes obras de arte. Por ejemplo, está la Casa de Batlló, la Casa Milà, el Parc Güell y la cripta de la Colonia Güell, con un progresivo retiro de la figura pública. Gaudí, que de joven frecuentaba teatros, conciertos, pasó a una vida un poco más tranquila. Su propio aspecto personal fue dejándolo de lado, dedicándose así con mayor tiempo al misticismo y al aspecto religioso, concentrándose exclusivamente en la Sagrada Familia. Estas es un poco las características biográficas de este arquitecto llamado el arquitecto de Dios, Antonio Gaudí, y de la cual en breves instantes podremos admirar de cerca la obra que nos ha dejado para el mundo y que hoy en día es patrimonio de la humanidad. El Papa también saluda a las personas que desde las ventanas y los balcones de los edificios de aquí de Barcelona que saludan al Santo Padre mientras va pasando. Eleva la mirada, siempre haciendo eco de este lema del viaje apostólico del Santo Padre: alzad la mirada. Y de tanto en tanto también el Santo Padre alza la mirada para ver a las personas que están en las ventanas y los balcones de los edificios por el cual el Papa Móvil está transitando. Ya vemos ahí llegar al Santo Padre al ingreso lateral de la Basílica de la Sagrada Familia. Por este lugar va a acceder a lo que es la cripta donde se encuentra la tumba de Antonio Gaudí, de quien apenas hemos recordado algunos aspectos de su biografía, aspectos resaltantes de la vida de este gran autor. Mientras el Santo Padre desciende del Papamóvil y hace su ingreso a la Sagrada Familia, él también es recibido ahí por los reyes católicos Felipe y Leticia, a quienes ya había encontrado en Madrid. El Santo Padre siempre acompañado por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya.
y junto con el rey y la reina Leticia van a ingresar a la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es un templo impulsado en el siglo XIX por el librero y filántropo José María Bocabella, miembro de la Asociación Espiritual de Devotos de San José. Inicialmente la construcción se encargó al arquitecto diocesano Francisco de Paula del Villar. Un año después, este arquitecto fue sustituido por el joven Antonio Gaudí, quien transformó el proyecto original para fusionar la naturaleza, la fe y la innovación estructural. Estas son las características que tiene este templo que, como acabamos de decir, inicialmente había sido confiado a Francisco de Paula del Villar y que un año después cambió completamente de forma y el resultado es lo que actualmente podemos observar en la Sagrada Familia. Buenas tardes, Su Santidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Valentina. Valentina. Sí. Aquí estoy con el rey, la reina, si quieres saludar. Hola, también. Valentina. Hola. Encantado de saludarte. ¿Cómo estás, Valentina? ¿Quién es Encantada. usted? Yo soy la reina, encantada. Encantada, Su Majestad. Encantada, Valentina, ¿cómo estás? Muy bien. Pues muy bien. cuéntanos. ¿Qué nos cuentas hoy? Cuéntanos. Vamos a explicarles la maqueta Vamos de la Torre de Aquí Jesús. la torre, ya. ¿Ya? ¿Empezamos? Sí. Así. Como pueden ver, aquí abajo hay unas ventanas en forma triangular y hay 12 alrededor de toda la torre. Más arriba de las ventanas hay como unos pequeños pilares de piedra que también hay 12 rodeando toda la torre. Estos pilares acaban en punta. Si continuamos la trayectoria veremos ventanas como en forma de hoja de árbol o rombo y también hay 12 por toda la torre. El 12 es un número muy representativo. Aquí, más arriba, podemos ver una serie de escudos y una cosa que os voy a contar es que Gaudí utilizó botellas de vino, o sea, la idea de Gaudí era utilizar botellas de vino para decorar los escudos, cristales de botellas, para decorar los escudos que podemos apreciar en estas filas de por aquí. Y en medio de los escudos hay letras mayúsculas en fila que ponen Tu Solus Sanctus. Entre medio de todo eso están las ventanas. Ahora, aquí arriba podemos ver como una especie de corona de... Habla más alto, Valentina, porque no te Vale. con el micrófono. Sí, grita más, Valentina. Aquí arriba podemos apreciar una corona como de 2 puntas por lado de la torre y después podemos apreciar una serie de vitrales, trozos de hierro enmarcados por unas líneas, como aquí pueden ver un trozo de vidrio que digan enmarcado por unas líneas. Y Gaudí lo diseñó para que la luz se filtrara con el contorno de los marcos que podemos ver aquí. La torre, que hasta entonces había tenido 4 costados, ahora pasa a tener 8 lados. Como pueden ver, miren, todas las aristas, 8 lados. Y finalmente llegamos a la cúspide de la torre, llegamos a la cruz. Es una cruz de 4 brazos con el quinto y un quinto hacia el cielo, o sea, que apunta hacia el cielo. Los brazos son así. Le voy a enseñar, por ejemplo, este brazo de la derecha. Este brazo parte del centro, tiene 8 lados. Cuando va continuando, se va aplanando, pasa a ser de 4 lados. Después podemos apreciar una especie de vidrios también enmarcados por líneas que Gaudí diseñó como miradores para que se pudieran ver las vistas de la ciudad desde estas ventanas. Y también cuando vamos llegando... ¿Puedes subir ahí? Sí, se puede subir aquí y desde aquí ves la ciudad, se puede subir. Cuando vamos llegando al final, la torre
la punta de la cruz se divide en 4 lados, los cuales todos conectan y acaban en un vidrio en forma de pirámide. El otro brazo es igual, empieza en el núcleo, se va haciendo más pequeño, los miradores, se divide, acaba en punta. El otro brazo es igual, se va haciendo pequeñito y acaba en la punta, dividiéndose también en 4 trozos. Y el otro brazo también es igual, empieza en el centro, se va haciendo pequeño, tiene 4 puntas, miradores, se divide y acaba en un vidrio en punta. Os preguntaréis, ¿por qué todos acaban en un vidrio en punta? Todos acaban en un vidrio en punta porque de ese vidrio Gaudí pensó que podría salir una luz en forma de rayo y como sale de los 4 brazos de la torre simboliza el paraguas protector de la ciudad de Barcelona. Dios protege a la ciudad con este paraguas y abraza a los barceloneses. El último brazo que os enseñaré es un poco diferente a los demás. Como pueden ver, empieza desde el núcleo, tiene 8 lados, después tiene 4, tiene los miradores, pero como pueden apreciar no se divide en 4 partes, sino que es una pirámide de 4 lados perfecta y que acaba en el vidrio. Y esta sería la maqueta de la Torre de Jesús. Y también me gustaría decirles que agradezco muchísimo a la ONCE y a la Sagrada Familia por haber trabajado de forma conjunta y haber hecho posible la realización de esta maqueta que ha hecho posible a las personas ciegas conocer mejor la Torre de Jesús. Muchas gracias, Valentina, bravo. Y Bravo. en su santidad, este es un dibujo de la torre que dibujé, la dibujé el primer día que la vi. Así es como yo la entiendo, a través del tacto. Muchísimas gracias. Gracias, Valentina. Muy es bien, precioso. muy bonita. Gracias. Gracias, encantada. De nada. Muy bien, Muy amable. muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hemos escuchado la descripción detallada de esta niña Valentina, una niña invidente que ha explicado en esta maqueta lo que es esta maravilla, la Torre de Jesús, que Ay, gracias. al final de la Lo Santa guardaré para Misa siempre. va a ser bendecido por el Muchísimas Santo Padre. gracias. El Papa le otorga un regalo, Esta- el regalo de un rosario a Valentina. Sí, han sido muy importantes para que también podáis conocer y podamos conocer cómo las personas podemos tener imágenes mentales a través del tacto sobre las cosas. Así es. Muy bien. Porque como ya habéis visto, me he hecho una imagen de cómo es la torre. Muy bien, muy Gracias. bien. Sí, Tocándola. lo describes mejor que nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Y con esta presentación de la Torre de Jesús han recibido al Santo Padre aquí al ingreso de la cripta de Gaudí, explicando lo que es esta majestuosa cruz de Jesucristo, que será bendecida, como decíamos, al final de la Santa Misa por el Santo Padre. El Santo Padre continúa su recorrido hacia el interior de la cripta, va saludando a las diferentes autoridades regionales, civiles, políticas de Cataluña que se encuentran y que participan también en este encuentro. Hemos podido escuchar uno de los aspectos de esa genialidad de este gran autor, arquitecto que ha realizado esta obra de arte. Gaudí, partiendo de los esquemas de las catedrales medievales, pero modernizándolos en los procedimientos constructivos, sobre todo en la funcionalidad y la simbología, el arquitecto se propuso dar a conocer el mensaje evangélico y testimoniar la presencia de la Iglesia en el mundo. Quiso representar en esta basílica precisamente esto, cómo transmitir el mensaje del Evangelio y ser un testimonio para todo el mundo. Así es que este ha sido el esfuerzo de Antonio Gaudí, que trató de transmitir a través de la Sagrada Familia este importante templo, esta basílica, su visión no solamente del arte y de la arquitectura, sino también la fe que tenía. Y ahí está ya llegando a la cripta, esta cripta donde es un espacio
El primer espacio narra la historia del templo que se empezó a construir en 1882 bajo la dirección de Francisco de Paula de Villar, cuando Gaudí todavía no había asumido el encargo de estas obras. Un año después, Antonio Gaudí asumió la dirección de los trabajos y mantuvo el estilo neogótico que Paula de Villar había propuesto para la edificación de este templo. Gaudí pero introdujo algunas modificaciones innovadoras que no alteraron la estructura, y el resultado es lo que señalábamos al inicio. Vemos en estas escaleras esas columnas. De una columna grande se van dividiendo en pequeñas columnas, se van subdividiendo en otras columnas individuales. Actualmente la cripta es el lugar donde está enterrado Gaudí. El 12 de junio de 1926, 2 días después de la muerte de Antonio Gaudí, fue enterrado aquí, en esta cripta, en la capilla de la Virgen del Carmen. El cortejo fúnebre, cuenta la historia, que acompañó su féretro hasta el templo que había concebido, se convirtió en un acontecimiento histórico para la ciudad de Barcelona. La construcción de la cripta, que había iniciado en 1882, finalizó en 1989, aunque ya en 1885 la capilla de San José ya había sido terminada y se celebraba la Santa Misa en esta primera área de lo que es la Sagrada Familia. Digamos, fue el centro, este es el núcleo de todo este complejo arquitectónico. Es la parte central, es la parte inicial, el centro, el núcleo de lo que es la Basílica de la Sagrada Familia. Podríamos decir, a partir de esto, sobre esta capilla, sobre esta cripta, se ha edificado, se ha construido las demás estructuras que forman parte de la Sagrada Familia. El espacio a disposición que tenía Antonio Gaudí le permitió hacer este tipo de trabajo. Generalmente las obras, los trabajos de construcción de casas o capillas se hace primero teniendo todo el terreno y generalmente se hacen los perímetros. Se cercan los perímetros, las paredes, las columnas externas y luego se hace el interior. En el tiempo de Antonio Gaudí, en 1883, la construcción inició al contrario. Se inició de esta pequeña capilla, de esta pequeña cripta, y luego fue creciendo hacia afuera exteriormente y también hacia arriba con las diferentes columnas que formaron parte de este estilo neogótico. El Papa ha sido recibido por el párroco de la Sagrada Familia, el Padre Monseñor José María Turul, y ahora el Santo Padre se detiene un momento en oración ante el Santísimo. Acompañamos este momento de oración del Papa León XIV ante el Santísimo en la capilla de San José. En las diferentes áreas y zonas que conforman esta basílica vamos a tener muchas referencias a la Sagrada Familia, a José, a María y a Jesús. Acá hay otra capilla al costado de San José, como tenía que ser, está la capilla de la Virgen María, la capilla de la Madre de Jesús.
como escuchábamos también al inicio de la transmisión, Valentina explicaba al Santo Padre que muchas áreas y muchos grupos de columnas son formados por 12 columnas en alusión a los 12 apóstoles, y al interior de la basílica van a tener diferentes columnas formados precisamente interiormente por 12 columnas. En este momento el Santo Padre enciende una vela en lo que es la tumba del arquitecto de Dios. El Papa se detiene un momento de oración. Ahí podemos leer claramente a Antonio Gaudí, que falleció el 12 de junio de 1926. Después de este momento de oración y de visita de la cripta, de la parte central, del núcleo principal de la Sagrada Familia, el Santo Padre se dirige hacia la sacristía de la Basílica para poder dar inicio a lo que va a ser la celebración eucarística con la comunidad diocesana de Barcelona. Podemos apreciar las otras capillas en imágenes también, los vitrales que forman parte de los templos neogóticos. Podemos apreciar cómo esta parte central es el sostén, digamos, de toda la estructura de la Basílica de la Sagrada Familia. Aquí tenemos una vista exterior de lo que es esta hermosa basílica y también de esa hermosa cruz de Jesucristo que al final de esta tarde será bendecida. Y ya así es que por algunos instantes, queridos amigos, los vamos a dejar con estas imágenes de la Basílica de la Sagrada Familia. Este es el interior del Templo Mayor. Vemos esa estructura también que señalábamos de árboles, formado por diferentes columnas. Nos da esa idea de estar en medio de un bosque. Y regresamos en breves instantes para poder llevarles a ustedes la celebración de la Santa Misa. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les dejamos con estas imágenes de la Basílica de la Sagrada Familia. Nosotros regresamos en instantes para poder estar con ustedes celebrando la Eucaristía con el Papa León XIV. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.